Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Inclinen sus rostros. Gracias, Señor, por permitirnos tu bendición en este día. Gracias por permitirnos regresar a tu casa y alabar tu nombre. Vamos a mirar tu palabra, Señor. Queremos oírte una vez más, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Queremos suplicarte que tu Espíritu sea el que nos guíe a las verdades de tu palabra. Abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos mirar las maravillas de tu ley, para vivirlas, para practicarlas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Acompáñenme nuevamente a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo número 5. Y quiero que me sigan en lo que voy a relatar brevemente, los primeros versículos que no leímos. Sin embargo, voy a ir mencionando algunos textos de San Juan capítulo 5. ¿De qué habla este capítulo? ¿Qué es lo que narra el evangelista Juan? Es un día sábado en Jerusalén. Además de ser el Shabbat para los judíos, también es un día de fiesta para ellos, dice el versículo número 1. Después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Es sábado, día de reposo, pero también es día de fiesta de los judíos. No sabemos cuál, el evangelista no menciona. Algunos dicen que era la Pascua, otros dicen que era la fiesta de los tabernáculos, otros dicen que era otra festividad, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es Pentecostés. No sabemos porque el texto no lo menciona, solamente dice que además de ser sábado es un día de fiesta de los judíos. Y en ese día sábado el Señor va pasando por un estanque, versículo número 2, que se llama Betesda. Betesda, traducido, significa casa de misericordia. Algunos ya tienen este dato. Allí en ese estanque dice la Escritura que yacían muchos enfermos. Se mencionan entre ellos ciegos, cojos, secos. Gente desesperada por una oportunidad de ser sanados, porque lo que dice en los siguientes versículos es que un ángel descendía a ese estanque, removía las aguas, y el primero en meterse al agua, milagrosamente era sanado. Y la gente que está en el estanque está atenta, pero a la vez está desesperada porque su enfermedad los agobia. Quieren ser los primeros en lanzarse al estanque y alcanzar la sanidad de sus cuerpos. Todos están allí, todos enfermos, todos atentos, todos ansiosos, pero dice la Biblia que solamente el primero que entraba era el que alcanzaba la sanidad. Es decir, había muchos ciegos, cojos, secos, pero solamente uno, en cuanto se revolvía el agua, era el que alcanzaba a introducirse, era sanado. Eso dice el Evangelio. Continúa narrando, dice que allí había un hombre postrado en su lecho. Versículo número 5 dice que llevaba 38 años enfermo. Si tú tienes una enfermedad, ¿cuánto tiempo llevas con tu enfermedad? Este hombre llevaba 38 años enfermo. Y por lo que dice el texto, es un hombre que está paralítico, es un hombre que no tiene, la verdad, muchas esperanzas de lanzarse al estanque en cuanto las aguas se agiten. Dice la Escritura que cuando Jesús lo vio echado, allí entendió que llevaba mucho tiempo. Dice versículo 6, como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, es decir, no sé, de sus 38 años llevaba, ¿qué les gusta?
ahí en el estanque, esperando la oportunidad. Dice mucho tiempo. Cuando Jesús lo vio, dice, entendió que llevaba mucho tiempo allí. ¿Un mes? Y el Señor le hace una pregunta. Alguien diría, bueno, ¿qué clase de pregunta, no? Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y quién no querría ser sano? La respuesta es muy obvia, ¿no? Muy lógica. Y el hombre contesta, no le dice sí, le dice, no tengo quien me ayude. Siempre me ganan. En cuanto el agua se agita, yo hago todo lo posible. Dice, no tengo alguien que me ayude a meterme al agua. Cuando yo reacciono, otro ya se metió y pues yo llevo mucho tiempo aquí. Le dice al Señor, no le dijo sí, le dice, no tengo quien me ayude. Este hombre, a lo mejor pensando, ampliando un poquito, cuando le responde al Señor, le habría dicho, mira, yo sigo aquí. No me importa el tiempo. Dicen que el que persevera, alcanza. No me he dado por vencido. Y esto me gusta pensarlo así, porque dicen, no me he dado por vencido. Me han ganado. La verdad, la otra vez estuve cerquita de meter un pie, de meter una mano al estanque. Dice, y otro llegó y me ganó, pero no pierdo la esperanza. No me daré por vencido. Quiero pensar que de esta manera le responde al Señor. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. Y dice la Escritura que en ese momento el hombre al instante fue sano. Ante la palabra de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que le dice. Y este hombre, pues obviamente la vida le cambió, ¿no? Vean cómo la palabra de autoridad de Jesús puede cambiarle la vida a una persona. Solamente con decir la palabra. No dice que lo tocó, no dice que puso las manos sobre él. Levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre, obviamente emocionado, contento, después de haber sanado, carga su lecho. Él no sabe, él a lo mejor no llevaba el conteo de los días, no sabe que es día de reposo, pero la Escritura dice que este hombre toma su lecho y va caminando con su lecho hasta que le dicen, ey, ¿a dónde vas? Es sábado, no te es lícito, le dijeron, llevar tu lecho. Y el hombre responde, el que me sanó, si tuvo autoridad para decirme, levántate, toma tu lecho y anda, él fue el que me dijo, lleva tu lecho. Si tiene autoridad para sanar, pues él es el que me dijo, lleva tu lecho. Y el versículo 12 dice que le preguntaron los judíos, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquí vamos a comenzar a pensar con mente judía. A ver, les invito a que piensen con mente judía. ¿Quién es el hombre, dicho de otra manera, quién se atreve a profanar el día de reposo con semejante orden? ¿Quién te mandó? Piensa como judío. ¿No te molestaría esto? ¿Quién está ordenando a profanar el día de reposo? Y el versículo 16, donde comenzamos nuestra lectura alternada, dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Por esta causa, por haber sanado a un hombre en sábado, por haberle indicado que se fuera cargando su lecho, y los judíos dicen, ¿quién te dio semejante orden? ¿Quién se atreve a profanar el sábado? Esto es grave para la forma de pensar de ellos, ¿sí? Es demasiado grave, y esa es la razón por la que dice que comenzaron a perseguir a Jesús y procuraban matarle. El celo de ellos por el día de reposo era tal que si alguien lo profanaba,
Ustedes saben lo que dice la ley, ¿verdad? Dice, si alguien profanaba el día de reposo, saben lo que le hacían, o lo que le podría ocurrir de atreverse a profanar el día de reposo. Los judíos se sienten ofendidos, pero quiero decirles que el Señor había desafiado toda autoridad de los judíos, los había confrontado en todas sus creencias, en toda su forma de pensar. El Señor Jesús había actuado desafiando esa autoridad. Jesús, el Hijo de Dios, había dicho cosas que obviamente a los judíos les llenó de odio. No solamente se dieron por ofendidos, sino tomaron mucho coraje en contra de Jesús. ¿Cómo qué cosas había dicho Jesús? Y estas cosas que voy a mencionar hasta el día de hoy, los judíos que no creen en Jesús dicen, esa es la razón por la que Jesús no es Mesías. Estas son las razones por las que ellos dicen, Jesús no pudo ser el Mesías, no cumplió la ley para ser el Mesías, por las cosas que hace, por las cosas que dijo. No es el Mesías en el pensamiento de los judíos. Primero, vamos a Juan 8, 56 al 59. ¿Cómo qué cosas había dicho Jesús? Vean esto, San Juan 8, 56 al 59. Está hablando Jesús, el Hijo de Dios, dice, Abraham vuestro padre, fíjense lo que les está diciendo y dimensionenlo. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. A ver, tú piensa como judío. Abraham, el gran padre de la fe, que vivió siglos atrás, y tú vienes a decir que Abraham, nuestro padre, se gozó en ver tu día y lo vio. Dijéronle los judíos, entonces, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? O sea, sí lo confrontaron. No tienes 50 años, ¿tú dices que has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oye, no tienes 50 años. Entonces esto en la mentalidad de ellos, ¿cómo dices que Abraham se gozó en ver tu día o el día de tu nacimiento o el día en que tú te presentaste aquí? Dice 59, tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. ¿Cómo dices eso de Abraham? O sea, para ellos el nombre de Abraham, lo he dicho, el nombre de Moisés y el nombre de David, para los judíos, menciona 3 periodos importantes de la vida de los judíos, pero para ellos no te puedes tú igualar. ¿Quién eres tú para igualarte con Abraham, con Moisés o con nuestro padre David? O sea, ¿quién eres? Y Jesús está, les digo, desafiando toda autoridad, está confrontando todas sus creencias. Dice, ¿cómo tú no tienes 50 años? Tomaron piedras con coraje y dice que las lanzaron, pero el Señor se encubrió y se fue por el medio de ellos. O sea, era una provocación muy fuerte para ellos el que Jesús estuviese diciendo esto. Otra, San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Ayúdenme con sus Biblias allí para ir cotejando. San Juan 2, 19 al 21. Escuchen esto y véanlo allí. Respondió Jesús y les dice, cuando están pasando por el templo, cuando había echado el azote de cuerdas, la primera purificación, había sacado a los que vendían palomas. En ese momento les dice el Señor, respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dicen los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantas. Está confrontando, el Señor está desafiando
había hablado de Moisés, de Abraham. Ahora está hablando del templo. Para los judíos, el Mesías va a venir a edificar el tercer templo, ¿sí? Va a ser respetuoso del templo. Entonces, el que Jesús haya dicho, destruid este templo y en 3 días, pero no se refería, ellos entendieron el edificio. Y lo aclara el Evangelio porque dice 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, pero para ellos inmediatamente se cerraron en cuanto dijeron, no, tú destruyes el templo, un templo que se ha construido en 46 años y lo edificas en 3 días. O sea, ¿quién eres? ¿Quién te crees tú para poder decir o para poder atentar en contra del templo? 2, la tercera, Mateo 5:21. En Mateo, en este sermón que el Señor Jesús pronunció, hace otra cosa que para los judíos es tremenda, ¿sí? Para ellos fue, pues, más que una provocación, ya es un desafío, ya es Mateo 5:21. Es ponerse por encima de Moisés. Y cuando digo Moisés, es ponerse por encima de la ley de Moisés. Y nadie, dicen ellos, el Mesías no puede estar por encima de la ley de Moisés. Va a ser respetuoso del templo, va a ser respetuoso del sábado, va a ser respetuoso de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Y cómo enseñaba Jesús? Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y está citando el mandamiento, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpado del juicio. 22. Mas yo os digo, esta frase, mas yo os digo significa, ok, Moisés dijo, no matarás, está escrito en la ley, pero yo les digo, cuando los judíos oyen esto, dicen, tú no puedes estar por encima de la ley de Moisés. ¿No eres Mesías porque no respetas sábado? ¿No eres Mesías porque no respetas el templo? ¿No eres Mesías porque no respetas la ley? Estás poniendo tu enseñanza por encima de Moisés. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, mas yo os digo que esto es lo que tienen que hacer, que si ustedes hacen esto, Jesús les había dicho en este mismo capítulo, versículo 17, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Se los había aclarado, pero cuando Jesús dice esta frase, esta expresión, mas yo os digo, está diciendo, ok, eso es lo que dijo Moisés, yo digo esto. Está anteponiendo o está poniendo su enseñanza por encima de la ley de Moisés. Y entonces, dicen ellos, no puede ser Mesías. No cumple con la ley para ser Mesías, ¿sí? San Juan 5:18, donde nosotros leímos, San Juan 5:18, dice lo siguiente: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino porque había llamado también a Dios su Padre, cuando dijo, hasta ahora, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y dice entonces el 18, dice, sino que también a su Padre llamaba Dios haciéndose igual a Dios. Para ellos, listo, no puede ser Mesías. No es Mesías, no es el Mesías, no respeta a Moisés, no respeta el sábado, no respeta el templo, llama a Dios su Padre, no puede ser Mesías, así de simple, ¿no? Este hombre no puede ser el Mesías, no respeta las leyes de los judíos y hasta el día de hoy muchos judíos piensan lo mismo. Cuando se les anuncia a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo, como el único que tiene poder para otorgar la salvación y la vida eterna, ellos dicen no porque no respetó. Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías. Y la verdad que cosas como estas
en la mente de los apóstoles también les causaron muchos conflictos. Los mismos apóstoles, en el periodo de 3 años y medio que anduvieron con él, ellos tuvieron que ser convencidos de que Jesús era quien decía ser. Pero ellos mismos tuvieron muchas dudas, a pesar de que habían visto grandes milagros. Por cierto, dice un rabino a la fecha, citando a otro judío que lo consideran como sabio entre los judíos, Maimónides. Si alguien lo googlea, sepan quién fue un judío de origen español, si mal no recuerdo, pero lo toman como un maestro. Sí, fue un erudito, sí fue un intelectual, fue médico, sí hizo muchas cosas, pero él desarrolló cierta doctrina en la que dice por qué Jesús no pudo haber sido el Mesías. Y da sus propios argumentos para decir no puede ser Mesías. Y entonces los apóstoles pues también tienen que ser convencidos de que Jesús es quien dice ser. Y se sorprendieron mucho en muchas ocasiones de las cosas que veían. Y este hombre, Maimónides, que citan mucho los judíos y que le dan mucho peso a su enseñanza, dicen, en las leyes de él, dicen, no te sorprendas porque no necesariamente el Mesías tiene que hacer milagros. O sea, para ellos no es suficiente el que el Mesías que esperan tenga que hacer milagros. Dicen, no, él tiene que respetar esto, él tiene que cumplir en esto, tiene que cumplir con estas leyes. Cumpliendo las leyes puede ser Mesías. Y entonces, con lo que acabo yo de citar, dicen ellos, no es Mesías, no puede ser Jesús de Nazaret Mesías, y se cierran completamente a reconocerlo y aceptarlo. Los mismos apóstoles, tenían que superar esta barrera de pensamiento judío. Y ellos muchas veces se sorprendieron, se impresionaron. ¿Recuerdan ustedes Marcos 4:41, el pasaje de la tormenta? Cuando Jesús dice que increpó al viento, calmó la tempestad. Ellos al final, cuando están en bonanza, cuando ha pasado la tormenta, reaccionan y dicen ellos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es? O sea, ellos están diciendo, a ver, ha hecho tantas cosas, ha desafiado a las autoridades judías, ha dicho tantas cosas, ha hecho tantas en el templo, ahora calma la tormenta. ¿Quién es este? O sea, ellos mismos tienen dudas. Esta pregunta no es solamente de admiración, sino también dicen algunos, es una pregunta de duda. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ellos tenían que comprobar que Jesús era quien decía ser. Otro día Jesús en Mateo 16 les pregunta, fíjense, cuando les pregunta a los apóstoles estando en intimidad con ellos, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué han escuchado ustedes? Los está cuestionando para que ellos se convenzan, porque su forma de pensar, y recalco, por las cosas que hacía y las cosas que decía Jesús, ellos mismos muchas veces habrán dicho, ¿será este? O sea, si hace milagros, calma. Y les pregunta, muchachos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes recuerdan las respuestas, ¿no? Le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado porque había sido decapitado. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Así abiertamente, después de las cosas que han visto, después de las cosas que han escuchado, después de haber visto a Jesús desafiando a las autoridades, les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y la respuesta la conocemos, la de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, bienaventurado, esto que acabas de decir no salió de ti, Dios te lo reveló. Eres bienaventurado, Pedro.
Después de 3 años de andar con Jesús, casi al final de su ministerio, San Juan capítulo 14, versículo número 5 dice que los apóstoles todavía tienen dudas de quién es Jesús. Todavía después de los 3 años, ¿sí? Todavía tienen dudas y le dice Tomás, vean las dudas, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Después de 3 años dicen, tenemos dudas, Señor, perdón, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber nosotros el camino? Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 8 de San Juan 14, le dice Felipe, fíjense, después de haber estado con el Señor y de haber visto tantas cosas, todavía le dice Felipe, mira, Señor, muéstranos al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Ya, muéstranos al Padre y nos basta. No queremos más señales, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tenían dudas o no tenían dudas? Sí. ¿Por qué? Porque son judíos, porque tienen conceptos, ¿sí? Porque tienen ideas, porque tienen pensamientos acerca del Mesías y dicen, bueno, ha hecho tantas cosas que de verdad nos hacen dudar si eso no es, porque ha hecho cosas en sábado y no está permitido, todo lo que ya mencionamos y otras tantas más, ¿no? Señor, muéstranos al Padre, te creemos al 100, te creemos, ya. Y la respuesta de Jesús, ¿no? También conocida. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ahora, voy a lo siguiente. Ayúdenme a razonar esto. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, por qué el Señor, nuestro Señor, actuó de esa manera tan controversial en medio de los judíos? ¿Por qué lo hizo así? Ahí está el asunto que quiero que nos llevemos en mente. ¿Por qué lo hizo así Jesús? Desafiando, diciendo, Moisés dijo esto, yo os digo esto, ¿sí? ¿Por qué en sábado el Señor? ¿Por qué lo hizo así el Señor? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Yo encuentro una razón, y a ver, ustedes me dirán, fue precisamente para ver si ellos eran capaces de reconocerlo, aún por encima de eso. Tenían sus conceptos, sus ideas tan rígidas, tan explícitas, tan suyas, que dijeron, si no cumples con esto no eres Mesías. ¿Por qué Jesús hace lo contrario? ¿Por qué llega desafiando el sábado, diciendo yo destruyo esto y en 3 días lo edifico? ¿Por qué hace eso Jesús? ¿No quería que ellos creyeran? Si él mismo dijo, no he sido enviado sino a la casa de Israel. Cuando aquella mujer sirofenicia pedía un milagro, dice, no, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. No, yo vine a los de Israel. Pero si Jesús vino a Israel, ¿por qué se comportó de esta manera? Sabiendo, porque sí sabía el Señor, que lo iban a rechazar. Que de esa forma ellos, miren, no les está negando la oportunidad. Pablo, cuando habla de este asunto en los Romanos capítulo 9, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué Jesús actuó así? Jesús lo hizo para ver si ellos eran capaces de reconocerlo aún por encima de esas cosas. Y yo encuentro una razón, que hermanos, Dios no va a hacer las cosas a como nosotros pensamos que son las cosas. Dios no va a actuar como tú quieres que ocurran las cosas. Ellos querían que el Mesías
y tuviera ciertas conductas, cumpliese con ciertos requisitos, ¿por qué no lo hizo? Yo veo esto, yo entiendo esto, y lo digo con temor de Dios. Precisamente era para ver si ellos tenían la capacidad de reconocerlo por encima de que las cosas no estaban sucediendo como ellos querían o como ellos creían que las cosas deberían de ocurrir. Dios no hace las cosas como nosotros las pensamos, como nosotros las creemos, como nosotros deseamos que sucedan o como querramos que ocurran. Y quiero pensar en un ejemplo. Ayúdenme a pensar en este ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán, el hombre leproso? Uno que era general del ejército de Siria. Fíjense cómo pensaba ese hombre, porque creo que todos pensamos así. Cuando le dicen, mira, ve a la tierra de Israel, allá está un profeta, ¿qué pensaba Naamán? Bueno, sí, creo que Dios me puede sanar. Llega a la casa del profeta, ni siquiera sale, manda a su criado, le dice que te vayas a sumergir al Jordán. Y el profeta, Naamán, ¿qué dijo? Yo pensé que iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios y yo iba a quedar sana. No, Dios no hace las cosas como tú te las imaginas. Y eso es lo que quiero decirle. Dios no va a hacer las cosas como Israel pensó que las iba a hacer. Dios tiene toda la autoridad, ¿sí? Y no era la única forma en la que tenían que identificar al Mesías. No eran las únicas formas. Y ellos se han cerrado a creer, porque dicen, no cumple con el perfil. Y ya a algunos les comenté, o en otro momento comenté, que ellos decían, no, a ver, es que tú, cristiano, me dices que nació de una virgen, de María, y que el Espíritu Santo lo concibió. Para la mente judía es no. Para ser descendiente de David, fíjense cómo piensan ellos, porque esto lo explica ese rabino. Dice, citando a Maimónides, dice, no, para ser descendiente de David, la descendencia se transmite a través de la genética del varón. Y si tú me dices que Jesús nació de María y que no intervino un varón, entonces no cumple. No es Mesías, no cumple con el requisito. Y Dios no puede invertir las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque miren, hermanos, nosotros pensamos nosotros mismos pensamos y tenemos fundamentos de que cuando el Señor venga van a suceder las cosas. Y he escuchado a expositores de verdad tan apasionados de decir, hermanos, va a ser así. Y Dios no puede cambiar los tiempos. Dios no hace las cosas siempre como nosotros pensamos que son o como... Dios tiene toda la autoridad de cambiar los tiempos, las razones, las formas, porque es el Señor. Decimos, no, es que tienen que ser 3 años y medio y luego 3 de tribulación y luego 3 años de esto, 3 años y medio. ¿Y no has leído que el Señor dijo que por amor a los elegidos aquellos días serán acortados? Es más, ¿tú crees que alguien aguantaría una? No, por amor a los elegidos los días van a ser... No, hermano, tienen que ser 3 años y medio. Déjame decirte que eso es con lo que chocaron los judíos. ¿Por qué Jesús está haciendo las cosas diferente a como nosotros sabemos que tienen que suceder? Y ese hombre Naamán, de verdad, para mí fue un ejemplo muy claro, porque yo pensé que iba a salir, iba a invocar. No, Dios no va a hacer las cosas como tú quieres, como tú piensas o como tú deseas que ocurran. Y por eso los judíos no pudieron ver en Jesús al Señor. El Señor no espera que lo entendamos, el Señor espera que le creamos. Él dice, versículo 24 de San Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Jesús claramente les está diciendo, miren, olvídense de que si el sábado, Jesús es Señor del sábado, de que si tengo autoridad o no la tengo. Cuando le cuestionan, ¿con qué autoridad haces esta? Señores, no cuestionen ya estas cosas. El que oye mi palabra
y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan claramente en el Evangelio resalta esta verdad, esta enseñanza. Si tú crees en el Hijo, tienes vida. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Y esta es la condenación, porque el Hijo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, y no solamente las tinieblas, amaron más la gloria misma de los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí. Jesús claramente les dice: miren, vamos a sintetizar esto. Ustedes dicen que yo blasfemo, ustedes dicen que yo estoy transgrediendo la ley de Moisés, ustedes dicen que estoy violando el día de reposo. Nada más quiero que sepan ustedes que el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, ese es el que tiene vida eterna. No vendrá condenación, pasará de muerte a vida. No quiere que tú lo entiendas. Dios no se va a tomar la molestia de explicarte por qué hace las cosas como las hace. Él es soberano. Lo único que desea es, si tú oyes su palabra y tú crees, dice, tú pasas de muerte a vida. Y Dios no quiere que lo entendamos, Dios quiere que lo creamos, que le creamos a Él solamente, ¿no? Y esto es algo que los judíos no pueden, ellos lo quieren entender. Jesús dice, no se trata de entender, se trata de creer. Por eso tú y yo que creemos en Cristo y que podríamos debatir con cualquier persona de que si Jesús es el Hijo de Dios o no lo es, yo veo, hermanos, que nosotros al final vamos a saber que no estamos equivocados en haber creído en Jesús, que Él es el único, porque nadie más ha ofrecido salvación y vida eterna. Y para quienes de verdad citen a este hombre, a Maimónides, un judío que dicen ellos fue un sabio, yo pensaba, ¿y por qué no aceptaron la palabra de Gamaliel, que fue uno de sus sabios? Cuando dio el consejo, déjenlo, si esto es de los hombres, se va a deshacer por sí misma esta obra, pero si es de Dios, no la podréis detener jamás. Han pasado 20 siglos, la obra de Jesús sigue dando luz a los hombres, el Señor sigue ofreciendo salvación y vida eterna. ¿Por qué no le hicieron caso a Pablo? Pablo era un erudito, era un doctor de la ley. ¿Por qué no? Cuando Pablo les explicaba, dice, con todo, basado en la ley de Moisés, declarando que Jesús era el Mesías, ¿por qué no le creyeron? Porque el hombre lo quiere entender. Y Jesús dice, tú nada más oye mi palabra y la crees, tienes salvación y vida eterna, pasas de muerte a vida. Y eso es lo que el Señor nos ofrece, nos ha ofrecido a nosotros, y agradecemos a Dios, porque al creer en el Señor, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna y dice el Señor, vida en abundancia. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por habernos dado a su amado Hijo Jesucristo, y seguiremos anunciando que Él es el Señor, y que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, algún día confesarán que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bendito sea su nombre. Amén.